junto a la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, vamos a hablar en el podcast de hoy acerca de la limpieza, desinfección y orden de las heladeras de uso doméstico. La heladera, patentada por primera vez en 1834, se ha convertido en uno de los electrodomésticos más importantes en los hogares. Aunque no lo parezca, es una innovación tecnológica que revolucionó la forma en la que nos alimentamos, debido en gran parte a su principal función, que es la de conservar los alimentos. El frío inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias, del mismo modo que retarda las reacciones enzimáticas que ocurren en los alimentos, manteniendo sus cualidades por mucho más tiempo. Por tal motivo, es importante conocer cómo realizar una correcta limpieza de la heladera y ordenar los alimentos siguiendo un criterio que permita hacer más eficiente su uso y evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. Vamos a comenzar por la limpieza y la desinfección de las heladeras, pero antes es importante tener en claro dos conceptos fundamentales. Cuando hablamos de limpieza, nos referimos a la eliminación de toda la suciedad visible, que puede ser por medio de cepillos, esponjas o paños limpios. En cambio, la desinfección es el proceso por el cual se reduce el número de microorganismos de una superficie de manera que no perjudiquen la salud. Estas dos operaciones van de la mano, ya que no es posible realizar una correcta desinfección sin haber realizado previamente una limpieza eficiente. Es por esto que la limpieza y desinfección de las heladeras hogareñas constituye un aspecto fundamental para asegurar la correcta conservación e inocuidad de los alimentos que guardamos en ella, y además de asegurar su correcto funcionamiento. Debemos procurar una limpieza frecuente, tanto del sector de refrigeración de la heladera, lo que es la parte baja, como la del freezer, lo que conocemos como la parte alta de la heladera. Se recomienda que la frecuencia de la limpieza sea de una vez al mes. En el caso de que observemos derrames, se deben limpiar en el momento. Ahora bien, ¿cómo debemos proceder para realizar una correcta limpieza y desinfección de nuestras heladeras? Voy a enumerar una serie de pasos. Primero, antes que nada, debemos desconectar la heladera de la red eléctrica para poder limpiarla con seguridad. En el segundo paso, debemos retirar todos los alimentos que hay en ella. Para ello, recomiendo tener preparada una conservadora con hielo para disponer los alimentos tanto refrigerados como aquellos que tenemos en el freezer, ya que no deben perder la cadena de frío. Es por esto también que debemos procurar que la limpieza se realice de manera apresurada, sin demora. Se debe aprovechar también este paso para corroborar el estado de los alimentos guardados en ella, mirando las fechas de vencimiento y desechando aquellas comidas preparadas que ya llevan varios días en el refrigerador. Luego retiramos todas las rejillas, bandejas o cajones que contenga la heladera. En el tercer paso, una vez que hemos vaciado la heladera, comenzaremos con la limpieza. Para ello utilizaremos un cepillo limpio de cerdas suaves o un paño para quitar todos los restos de alimentos secos y demás suciedad visible. Luego lavaremos con un paño suave todo el interior de la heladera con una solución de detergente doméstico, que la podemos preparar diluyendo 2 cucharadas de este detergente por litro de agua. Esto nos va a ayudar a quitar toda la suciedad adherida o los derrames de líquido. Una vez asegurada la limpieza, es importante enjuagar con un paño y agua tibia para poder eliminar los restos de suciedad seca y de detergente. Este sería nuestro cuarto paso. Es fundamental que hagamos un buen enjuague de la heladera para que el desinfectante pueda actuar correctamente. Tenemos que recordar que no se debe mezclar nunca detergente con lavandina, por eso debemos enjuagar bien. En el quinto paso, una vez que hemos finalizado el enjuague, vamos a aplicar el desinfectante. En este caso vamos a utilizar lavandina comercial. El
mercado dispone de una gran variedad de lavandinas de distintas concentraciones y de variados usos. Para ello debemos leer la etiqueta de la lavandina que nosotros tenemos para saber de qué concentración es. Si es de una concentración de 55 gramos de cloro por litro, la solución la prepararemos diluyendo 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua fría. De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 gramos de cloro por litro, vamos a utilizar el doble de cucharadas de lavandina, es decir, 4 por litro de agua fría. Esta solución la podemos aplicar con pulverizador o un paño limpio. Dejamos actuar por 5 minutos y luego enjuagamos con abundante agua fría, que la podemos aplicar también con un paño limpio. Luego secamos bien toda la parte interna de la heladera. En el sexto paso vamos a lavar todo lo que son bandejas, estantes y cajones de la misma forma que procedimos con el interior de la heladera y luego los vamos a desinfectar. En el séptimo paso nos vamos a dedicar a la parte externa de la heladera. Para ello vamos a utilizar una solución de agua tibia con detergente y vamos a aplicar con un paño suave sobre las puertas y las paredes laterales. Luego vamos a secar con un paño limpio. La parte trasera también debe limpiarse, ya que esta suele acumular mucho polvo y dificulta el correcto funcionamiento de la heladera. Para ello vamos a utilizar un paño seco. Esta parte nunca se debe humedecer. Una vez finalizada la limpieza, ahora es necesario acomodar todo lo que hemos sacado de la heladera y ordenar los alimentos correctamente. La distribución de estos alimentos influye en los potenciales riesgos de contaminación y en la vida útil de los mismos. Para ello se recomienda seguir un orden, que es el que voy a explicarles a continuación. Con respecto a los productos cocidos, se recomienda ubicarlos en los primeros estantes para evitar que sean contaminados por derrames de otros alimentos. Ordenados según la fecha de vencimiento, es decir, los que caducan antes, adelante y los que tienen mayor vida útil atrás. Es importante guardarlos en contenedores cerrados o envueltos en papel film para evitar contaminaciones. Con respecto a los lácteos y las pastas, al igual que los jugos, se pueden colocar en los estantes medios. Es mejor colocarlos retirados de la puerta para evitar que pierdan frío cuando ésta se abra. Hay heladeras que poseen compartimentos especiales para los lácteos, así que podemos aprovecharlos. Con respecto a las carnes, en general son muy perecederas, lo que significa que deben mantenerse a bajas temperaturas. Para eso el mejor lugar es en el estante que se encuentra sobre el cajón de las verduras. Siempre es aconsejable colocarlas en recipientes con tapas que retengan los posibles líquidos que pueden resultar sumamente contaminantes para otros alimentos. En cuanto a las verduras y las frutas, encuentran su mejor lugar en la parte baja de la heladera, en aquellos cajones reservados para ellas. Las frutas y verduras deben ser lavadas antes de guardarlas. Esto es muy importante para evitar contaminar la heladera. Para ello es recomendable seleccionar frutas y verduras limpias, enjuagándolas con agua para eliminar la tierra y las impurezas. Luego las podemos desinfectar sumergiéndolas en una solución que contenga 4 gotas de lavandina por litro de agua. Recordemos siempre que esta lavandina debe ser de uso doméstico y apta para desinfectar aguas y frutas y hortalizas. Esto también podemos leerlo en el rótulo de la lavandina que nosotros compremos. Estas frutas u hortalizas desinfectadas podemos enjuagarlas antes de consumirlas. Con respecto a los condimentos, aderezos y también bebidas, los estantes de las puertas son ideales para estos alimentos que en general no requieren temperaturas tan bajas, aunque sí refrigeración. Los huevos, esto es importante, no se deben lavar para guardarlos en la heladera, solamente antes de consumirlos. Para ello es importante una correcta selección de los mismos para evitar los que están demasiado sucios.
Estos los podemos guardar en la puerta de la heladera. Lo que yo recomiendo es que tengamos un recipiente especial para los huevos, un recipiente con tapa, o los guardemos en una bolsa separados del resto de los alimentos de la heladera, ya que justamente, como dije anteriormente, no se pueden lavar los huevos antes de guardarlos en la heladera. Y finalmente les voy a dar algunas recomendaciones o consejos que pueden ser muy útiles a la hora de guardar los alimentos en la heladera, de aumentar la vida útil y de preservar el correcto funcionamiento de la misma. Bien, no debemos guardar alimentos calientes directamente en el refrigerador, tenemos que enfriarlos previamente. Pero cuidado, es importante que este enfriamiento lo hagamos rápido para evitar el desarrollo de los microorganismos. A veces se puede utilizar hielo o distribuir el alimento en recipientes más pequeños para que el enfriamiento se haga más rápido. Debemos recordar que los alimentos que necesitan refrigeración no pueden permanecer más de 2 horas fuera de la heladera. Tampoco debemos colocar excesiva cantidad de alimentos en la heladera. Para congelarlos se recomienda dividirlos en recipientes poco profundos. Otro aspecto importante es identificar los alimentos en contenedores o bolsas aptas para freezer, con la fecha, el nombre del alimento congelado y si es crudo o cocido. Tampoco debemos guardar las latas de alimentos en conserva directamente en el refrigerador, sino que es conveniente trasvasarlas a otro recipiente. No debemos mezclar dentro de la heladera alimentos crudos con los alimentos cocidos, es por eso que tenemos que respetar la ubicación que he dado anteriormente. Este punto que sigue es importante, ya que esto influye en el funcionamiento del refrigerador. No debemos sobrecargarlo. En lo posible se debe dejar espacio libre entre los alimentos para facilitar que circule el aire y no tenemos que obstruir los ventiladores que están en la parte posterior del refrigerador. En todos los casos se recomienda abrir lo menos posible la heladera y por periodos cortos. Esto es para evitar que se pierda el frío de la heladera, ya que la parte de refrigeración debe mantenerse entre una temperatura de 0 grados centígrados a 5 grados centígrados y el freezer a menos 18 grados centígrados. Es importante verificar que funcionen correctamente a esa temperatura, ya que de ello depende la vida útil y la inocuidad de los alimentos que guardemos en ella. Muy bien, una vez que ya hemos conocido cómo hacer la limpieza, la desinfección y cómo guardar los alimentos, es importante que tengamos en cuenta que no nos duran para siempre los alimentos en la heladera, ya sea tanto en la parte de refrigeración como en la parte de freezer. Es por eso que siempre debemos consultar el manual de nuestra heladera para ver cuánto tiempo nos duran los alimentos en ella. Voy a dar algunos datos que nos pueden ayudar. Con respecto a la carne picada y al pescado fresco, tenemos que tratar de consumirlos en el día y si los guardamos en la heladera, al igual que todos los tipos de carne, tienen que ser en envases cerrados o envueltos en papel film. La carne cruda o la carne cocida, el pescado cocido y la leche pasteurizada nos pueden durar de 2 a 3 días. Los postres caseros, las verduras cocidas y los embutidos, 4 días. Y los huevos, las mantecas, de 2 a 3 semanas. Pueden durar abiertos, la manteca abierta en la parte de refrigeración. Con respecto a el freezer, la carne vacuna nos puede durar 6 meses, la carne picada y el pescado 3 meses, embutidos industriales 6 meses, las verduras 8 meses, pero es importante, como les digo, siempre consultar el manual de nuestro refrigerador. Y para finalizar, recordemos que cuanto más fríos se conservan los alimentos, más seguros se encuentran, más larga es su vida útil y por más tiempo se mantiene la calidad de los mismos. Es por eso que es imprescindible una correcta limpieza y desinfección de la heladera y el orden adecuado de los alimentos que se guarden en ella. Bueno,
Espero que les haya servido este post. Les mando un saludo. Muchas gracias.